Saludos a todos, les habla Aureymar Díaz. En la siguiente presentación vamos a estar discutiendo los elementos que constituyen el método de evaluación que se conoce como la entrevista clínica. Para poder recopilar toda la información ideográfica individual que un psicólogo clínico necesita para ofrecer un tratamiento apropiado a los pacientes nuevos, debe haber principalmente una evaluación y luego una diagnosis. Las herramientas de evaluación nos van a ayudar a determinar de qué manera y por qué una persona tiene una conducta anormal y además sirve para recopilar información necesaria e importante para el proceso de diagnóstico y tratamiento. Una herramienta de evaluación bastante básica y utilizada para llevar esto a cabo suele ser la entrevista clínica. La entrevista clínica es utilizada para adquirir una diversidad de datos del paciente que se extiende pero no se limita a datos demográficos, información acerca de los sentimientos, información acerca de los pensamientos, problemas del paciente, historial pasado y presente de la enfermedad, historial médico, historial familiar e incluso el historial psicosexual. Además, a través de la entrevista se puede indagar en por qué el paciente está requiriendo terapia y qué es lo que espera de la misma. Existen varios tipos de entrevistas. El que vamos a estar discutiendo ahora mismo es la entrevista estructurada, la cual es un tipo de entrevista que tiene una serie de preguntas en específico que se administran en un orden en específico con la finalidad de que los evaluadores examinen las mismas problemáticas en distintos individuos para luego comparar los resultados. Esta entrevista también ofrece la oportunidad de indagar en temas que no surgirían naturalmente en una entrevista no estructurada. Dos ejemplos de este tipo de entrevista serían el Interview Schedule, que según Comer en el 2014 es un bloque de preguntas estandarizadas diseñadas para cualquier tipo de entrevista. La segunda entrevista sería el examen de estado mental, que es una evaluación estructurada del funcionamiento cognitivo y conductual del paciente. Este tipo de examen conlleva una gama bastante grande de factores que pueden ser externos, internos, sociales, culturales, demográficos, físicos, entre otros. Por lo regular, estos tipos de entrevistas son preferidos por los clínicos conductuales y cognitivos que se especifican en identificar comportamientos anormales. Luego está la entrevista no estructurada. La entrevista no estructurada carece de algún tipo de formato en específico y contiene espacio para modificaciones de acuerdo al surgimiento de temas pertinentes a la evaluación o a las características que está expresando el individuo. En este escenario, el evaluador hace preguntas abiertas para auscultar en temas que vayan surgiendo de la entrevista como tal. Morris y Maisto indican en el 2014 que en una entrevista no estructurada, el entrevistador plantea al cliente preguntas sobre cualquier tema que surja y hace preguntas de seguimiento cuando así lo requiere. Es decir, tiene la flexibilidad de indagar un poco más en ciertos temas que el evaluador considere van a ser una aportación significativa a la evaluación. Y en forma de síntesis, entre estos dos tipos de entrevistas ya discutidos, existe la entrevista semiestructurada, que como ya mencionamos, es una mezcla entre la entrevista estructurada y la entrevista no estructurada, que en consecuencia crea la entrevista semiestructurada, que contiene un formato básico pero con cierta flexibilidad
que permite abundar en temas que surjan o modificar las preguntas o el orden, pero que aún así contiene un formato establecido. Es importante considerar algunas de las limitaciones que conlleva la entrevista clínica. Según Comer, estas pueden ser que carecen de validez y exactitud al ser interpretadas por una persona que inconscientemente puede tener prejuicios acerca de ciertos aspectos. Y cuando hablamos de validez, nos referimos a la capacidad que tiene un instrumento para medir lo que pretende medir. Otras limitaciones pudieran ser que los individuos contesten de manera que quieran representar algo en específico que no son. Otra puede ser que los evaluadores pueden interpretar erróneamente los resultados o contestaciones. Y otra sería que los factores de raza, género y edad pueden influenciar las contestaciones del evaluado y también pueden influenciar las interpretaciones del evaluador. Finalmente, consideramos que cuando se decida comenzar una entrevista clínica, se debe tomar en consideración todos los aspectos que pudieran afectar los resultados de la misma y tratar de alejarnos de estos para poder ofrecer resultados válidos y confiables. Ya sea la entrevista estructurada o no estructurada, se debe mantener el propósito principal visible, que sería adquirir la información necesaria para un diagnóstico y un tratamiento que sea apropiado.